Queridas amigos, los saluda Fernando Cayallén. Ayer nos quedamos analizando en parte lo del voto electoral y naturalmente me refiero al voto voluntario y al sistema electoral, que lo voy a ampliar en otra oportunidad. Lo que yo les decía era que esta reforma, porque indudablemente de la Constitución hay un capítulo que es la estructura del Estado, que es la que más necesita ser tratada y reformada. Y hay antecedentes. Y yo creo que, por ejemplo, cuando hablamos de la reforma de la ley electoral y de la ley de partidos, que son leyes, no requerirían reforma constitucional, sí tiene que ir de la mano para que esto sea efectivo del voto voluntario. Pero ahí no queda la cosa. Entendamos que uno de los órganos más importantes es el Parlamento, si no es ya de por sí el órgano político, el primer poder del Estado. Y en ello tenemos una consecuencia de décadas de grandes problemas. Yo le preguntaría a mucha gente hoy día por quién votó y si está contento en su votación. Algunos me dirían, no porque hablaron de la inmunidad, etcétera, no estoy contento, Fernando. Bueno, otros me dirán, sí, soy consciente, soy leal a mi partido, etcétera. Lo cierto es que lo importante es que entendamos que tenemos que reducir el periodo del mandato legislativo. Es decir, una renovación total, ¿eh? No hablo de renovaciones parciales, porque mucho he escuchado de renovaciones por tercio, renovaciones por mitades. Sí, esto es posible, pero por lo general se da en parlamentos de más de 500 representantes, que los hay en el mundo. Nosotros tenemos una Cámara sumamente disminuida. No vamos a hablar en este momento si eso es lo correcto dentro de la explosión demográfica electoral por las circunstancias que tenemos y que hemos vivido también del sentimiento nacional de la gente. Entonces, si nosotros hablamos de renovar totalmente con derecho a reelección permanente en 2 años y medio o 3 máximo el Congreso, tendríamos dos efectos importantes. Uno que ya hemos vivido en este momento, una gran experiencia, el elegir un Congreso separada de la fórmula presidencial, que nos permite tener, mis queridos amigos, una reflexión sobre el liderazgo del presidente y sobre el liderazgo del Congreso, los líderes del Congreso. Claro, en este caso no es tan similar el ejemplo por cuanto que el liderazgo del actual presidente no existió en ese momento. Era el del presidente Kuczynski que arrastraba su plancha presidencial. Pero en el caso del Congreso, fíjense lo importante que es, porque así, sumado al voto voluntario, un ciudadano que no votó ayer en las elecciones, pasado unos 2 años inmediatos y ve que la representación parlamentaria, que es sumamente importante, no está a la altura de las circunstancias, podrá decirse como autocrítica en su casa, con su familia o sus amigos, oye, ¿por qué no voté, caramba? De todas maneras he restado un voto, ahora sí voy a votar. Y voy a votar por determinada persona o determinado partido a través de los partidos a la persona. Vamos nosotros superando una serie de vallas interesantes. Fíjese usted, aunque me dirán, ya los sindicatos están debilitados, las protestas son menores, etcétera, como consecuencia del derrumbamiento de las instituciones también de tipo social. Entonces, pero hay una verdad. Si usted pretende hacer una enorme huelga, paralización, etcétera, yo quiero terminar en el sentido de que cuando hablaba de reducir el periodo parlamentario, sus ventajas importantes, ojo que esto tendría, de la mano gobiernos regionales, gobiernos municipales, con los derechos reelectivos. Además, esto nos permitiría analizar que es por ley de la República el tema de las regiones. No podemos continuar con 25 o 26 regiones y que tengamos una cuestión de que usted pertenezca al departamento de Lima, provincia de Lima, distrito de Lima, región de Lima. Pero en fin, eso lo voy a comentar en la próxima oportunidad para ver cómo complementa estas reformas. Pero miren, estamos hablando de un liderazgo parlamentario que, claro, me podrán decir, no hemos visto ahora, sí lo estamos viendo, vamos a ir generando y creando conciencia. Es el pueblo el que tiene que determinar muchas cosas. El tema es tan confuso, mis queridos amigos. Los resultados son tan poco entusiastas, pero que nosotros podemos sacar lo positivo de ahí, si es que en verdad el Congreso, que ojalá nos esté escuchando, vaya a las reformas fundamentales de esta estructura del poder del Estado. Por eso es que creo que además debe insertarse un artículo
que señale esta constitución podrá reformarse mediante una asamblea constituyente. Los pormenores de esta, cómo es el Congreso, el presidente, cuántos diputados, cuántas firmas, eso ya es complementario. Pero tiene que haber la base, porque en la historia de América Latina, con excepción de Colombia en 91, la mayoría de nosotros hemos tenido asambleas constituyentes extraconstitucionales. Y creo, porque sé que el tema inquieta, que este Congreso, el actual, tiene que preocuparse por esto. No quisiera creer que si no se hacen las reformas importantísimas, por lo menos 3 o 4 que necesita el país, pudiéramos generar, por consecuencia del excesivo trabajo, para ser generosos, de este Congreso, que de repente el cansancio de la nación, la ira del pueblo, genere una asamblea constituyente violenta. Y eso no es lo mejor. Eso puede evitarse si el Congreso asume su responsabilidad, su vocación política. No olvidemos que la política se basa en la ética, en la moral. Esos son los fundamentos tradicionales griegos y de la evolución de la democracia. Mis queridos amigos, me despido quedándonos en la ética y la moral de la política y pidiéndoles por favor que se suscriban a mi YouTube Fernando Cayallén y naturalmente toquen la campanita y sigamos juntos. Hasta dentro de un rato, y al pueblo del Cusco estoy pasando para estar en contacto con ustedes. Muchas gracias y hasta pronto.